Bienvenidos una vez más a todos ustedes a este especial realizado por la Unidad de Televisión de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña desde el 5º Encuentro Nacional y 4º Encuentro Internacional de Investigación y Espíritu Empresarial. Una vez más tratando temas muy importantes de emprendimiento, de educación y de muchos otros para el interés de los estudiantes de nuestra universidad, de los estudiantes de todas las instituciones de nuestra tierra ocañera y para toda la comunidad en general. Por ello nos acompaña un invitado muy importante que viene desde Europa, específicamente desde España. Manuel Herrera Gómez, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, con premio extraordinario, profesor titular de Sociología de la Universidad de Granada, España, docente Universidad Internacional de La Rioja, España. Doctor Manuel, bienvenido a este espacio de nuestra universidad. Muchas gracias a vosotros por haberme hecho esta invitación y poder compartir unos momentos entrañables en este gran país que es Colombia. Doctor Manuel, muchísimas gracias por esas palabras que de alguna manera demuestran esa unión entre España y Colombia. Y sin más preámbulos, doctor, comencemos hablando de las economías, por decirlo de alguna manera, emergentes, las economías del tercer sector. ¿A qué hace referencia este tipo de economías? Bueno, con el término tercer sector, que es un término que aparece en las ciencias sociales pues a mitad de los años 90, se alude a toda la amplia galaxia organizativa compuesta por entidades no lucrativas con clara finalidad social. Hay gente que utiliza el término economía social, otros utilizan el término privado social, tercera dimensión, non-profit organization. ¿Qué aludimos al fin y al cabo con el tercer sector? Pues aquello que no es ni Estado ni mercado. Y es que cuando analizamos la realidad social estamos dominados por la visión que nos ofrece la modernidad y los dos grandes actores que ha creado, incluso por su propia ideología, el liberalismo y el marxismo. Y la posmodernidad, que va más allá de la propia modernidad, nos ofrece la emergencia de nuevos actores que al fin y al cabo lo que implican y lo que conllevan es el nacimiento de una nueva sociedad civil, esa sociedad civil que podemos detectar en aún unas obras maravillosas como la de Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Durante toda su experiencia en este tema, quizás no solo en Europa, sino también en otros países latinoamericanos, ¿cuáles son las principales características que definen esta economía en el mundo? Bueno, las principales características dentro de las organizaciones del tercer sector es la ausencia de fines de lucro. Eso no quiere decir que no tengan beneficios, hay algunas que obtienen beneficios, simplemente que estos no se reparten como dividendos pues dentro de los asociados, sino que se reinvierten en la mejora del propio servicio. También la presencia de voluntarios, un etos participativo y asociativo, y junto a ello otro de los elementos distintivos es la clara finalidad social. La modernidad nos creó esos dos grandes actores que había hablado con anterioridad, el Estado y el mercado, pero eso no significa que desapareciera uno de los ejes fundamentales que siempre ha estado presente en toda realidad social, que es la donación. Si nos retrotraemos a las primeras etapas de la historia, antes de que existiera el trueque, antes de que existiera la moneda como elemento de intercambio simbólico, era el don el que estaba presente en las distintas comunidades. La economía social, el tercer sector, con sus distintas formas organizativas, viene en buena medida a recuperar dentro de un contexto postmoderno pues lo que fueron los primeros inicios de las propias relaciones humanas dentro de las sociedades. ¿Cómo comprender, doctor, de alguna manera lo que acaba de mencionar del no lucrativo? Algunas personas mencionarán, somos una entidad no lucrativa, es decir, sin ánimo de lucrarnos, pero también sin ánimo de pérdidas. Hombre, yo creo que en muchas ocasiones leer el tercer sector, esta nueva realidad emergente de las sociedades avanzadas, pero también de las sociedades en vías de desarrollo, implica la construcción de nuevas categorías. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la realidad, pues hablamos del Estado y la producción de bienes públicos, hablamos del mercado y la producción de bienes privados, pero nos faltan categorías para decir, bueno, ¿qué produce el tercer sector? Desde la sociología italiana se introduce un nuevo concepto que es el de los bienes relacionales, que habla de la propia calidad existente en las relaciones. Por eso cuando hablamos de fines lucrativos, ¿qué estamos hablando? ¿De fines de carácter material que se vean reflejados en una cuenta de beneficios? Yo creo que dentro de lo que es la realidad social existen otro tipo de beneficios que están en el propio ambiente organizativo, que están también en la propia calidad de las relaciones que se establecen entre los distintos usuarios, entre los distintos participantes, que está en la emergencia de una nueva cultura de la sociedad civil y el desarrollo de nuevas redes de sociabilidad, más allá de esos parámetros de Estado, mercado, capitalismo, liberalismo, que han dominado buena parte de la época moderna.
Aún más, pongo un pequeño detalle. El año 1989 significó la caída de una de las grandes ideologías de la modernidad, del marxismo, con la caída del muro de Berlín. Yo creo que en estos momentos da la sensación de que estamos asistiendo a la gran explosión del liberalismo, pues con esta era globalizada, pero también estamos asistiendo a todo lo que es los nuevos movimientos sociales identitarios que intentan reflejar un nuevo tipo de ciudadanía con el reflejo de demandas que van más allá de aquellas canalizadas por los partidos políticos tradicionales. Y el tercer sector, esa nueva ciudadanía que viene a reflejar en buena medida es la manifestación expresa de esta nueva época. España de alguna manera es una muestra de todas esas acampadas que vemos en España donde se moviliza la gente y seguramente desde allí comienzan a surgir organizaciones y asociaciones. ¿Cómo comenzar de pronto a invitar, mejor dicho, cómo invitar a la población de los países latinoamericanos, muchas veces sumidos en grandes problemáticas, a hacerse partícipes y a empoderarse de su propio crecimiento? El caso de España es un caso muy peculiar. Yo no soy partidario de la acampada y estoy totalmente en contra del movimiento Podemos. Eso lo tengo más claro que el agua. También soy consciente de la corrupción y también soy consciente del desgaste que tienen los partidos políticos tradicionales. Pero más allá de eso, lo que sí estamos asistiendo es a un cambio de época que refleja el deseo por parte de la ciudadanía de transitar desde lo que es una democracia representativa a una democracia participativa. Y ahí todo lo que es el fenómeno asociativo, con el tercer sector a la cabeza, porque el tercer sector no simplemente muchas veces pensamos que el tercer sector es economía. Bueno, el tercer sector también actúa como advocacy y promoción de nuevos derechos por parte de una ciudadanía que no se ve reflejada dentro de las estructuras existentes en los estados. España está atravesando un momento difícil, en buena medida por una crisis económica internacional, pero también por la mala gestión de los gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero. Ahora estamos en una época en que se intenta salir de ese vacío en el que nos encontrábamos, por un gran sacrificio. Esto ha supuesto también un duro golpe a las organizaciones de tercer sector españolas, que vivían fundamentalmente pues, de una financiación pública, salvo algunas de ellas que tenían fuentes de financiación por vía de donaciones o por vía de venta de bienes y servicios. Pero en el caso europeo, y pongo el caso concreto de España, lo que no hemos encontrado ha sido el desarrollo de un estado de bienestar donde el Estado se ha comprometido a la prestación de una importante serie de servicios en materia de educación, sanidad, servicios sociales, pensiones. Lo que no ha existido en América Latina es un estado de bienestar. Ni Argentina, ni Chile, ni Brasil, ni Bolivia han construido un estado de bienestar. En primer lugar porque cuando han tenido clases medias las han machacado, y para que exista un estado de bienestar lo fundamental es la existencia de unas clases medias. El tercer sector pues surge en buena medida para acompañar todas aquellas necesidades sociales que difícilmente el Estado puede cubrir, pero creo que en América Latina el gran déficit es la existencia de ese estado de bienestar, la consolidación, ratificación y cumplimiento de unos derechos sociales que estén perfectamente ratificados más allá de lo que recojan las constituciones. Y los derechos sociales son tener una educación garantizada por el Estado de calidad desde los niveles primarios hasta los universitarios, es tener una sanidad que cubra todo tipo de prestaciones, es tener planes de pensiones que cubran la jubilación de la población dignamente, es tener unos subsidios de desempleo en casos de paro. Eso es estado de bienestar y eso implica que los ciudadanos paguen sus impuestos y eso implica pues que las personas confíen en sus instituciones. Claro, creo que ese es un tránsito en el cual la gran construcción la ha aportado Europa, no Estados Unidos. Europa, y concretamente son muy buenos referentes los países nórdicos, como es Finlandia, como es Noruega, como es Dinamarca. De alguna manera entonces la emergencia de esa economía del tercer sector es muestra del aislamiento o del olvido del Estado. Yo creo y defiendo las tesis que aparecen recogidas en autores como Karl Polanyi, como aparecen recogidas en Pierpaolo Donati, en Lester Salamo, en Seiber, que el tercer sector propiamente se desarrolla en las sociedades más avanzadas, donde el Estado y el mercado han alcanzado su máximo desarrollo y donde emergen un nuevo tipo de necesidades que requieren de un nuevo tipo de cultura civil. Eso no quiere decir que en los países en vías de desarrollo no se haya desarrollado el tercer sector, sí, pero cubre parcelas que tendrían que ser cubiertas por parte de un Estado que no ha asumido todas las responsabilidades que le corresponderían en diversos terrenos. Basta con ver los estudios de la Johns Hopkins University pues para ver dónde actúa el tercer sector. Pues actúa fundamentalmente en educación, en servicios sociales y en sanidad. Esos son los principales sectores de intervención. También interviene en otros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo hace para cubrir parcelas de nuevas emergencias. Si yo le dijera a usted que, por ejemplo, la Universidad de Harvard es una entidad de tercer sector, ¿qué me diría? Yo no lo creería.
Pues es una entidad de tercer sector bajo el régimen de fundación. Si yo le dijera, pues por ejemplo, que una entidad de tercer sector en España es Cooperación al Desarrollo, que tiene aproximadamente pues unos 700 millones de euros como capital para el desarrollo de actividades en países en vías de desarrollo, me diría, Exactamente, quedaríamos sorprendidos por la cantidad de recursos que maneja. Si me dijera, por ejemplo, que la mitad de las camas hospitalarias en Italia están gestionadas por entidades de tercer sector. No se lo creo, uno no piensa que todo ese tipo de cosas vienen de parte del gobierno y de alguna manera lo importante es unir entonces esos esfuerzos, tanto las economías emergentes, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, para que de alguna manera, con ayuda del Estado, hagan un complemento. Yo creo que lo que ha llegado es un momento, hasta ahora hemos visto o le hemos exigido al Estado no solamente que sea pues el que tiene que garantizar los servicios, sino también el que tiene que llevarlos a cabo. Yo defiendo la tesis de que caminamos hacia un nuevo tipo de sociedades del bienestar en el cual son necesarios nuevos actores para atender nuevas necesidades sociales. El Estado tiene que garantizar que el ciudadano va a tener educación, que el ciudadano va a tener una sanidad en condiciones, que el ciudadano va a tener un sistema de servicios sociales para dependencia, para familia, para infancia. Otra cosa muy distinta es quien gestione ese asunto. Con ello no estoy defendiendo una política neoliberal de externalización de servicios, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que hay que buscar, con la personalización del servicio y dentro de un horizonte de humanización, aquellas fórmulas de intervención social que mejor garanticen la atención. Y ahí es donde el tercer sector, en su distinto entramado, juega un papel decisivo. Efectivamente, doctor, y como usted lo menciona, es importante el desarrollo de estas economías, pero también es importante que el Estado no se olvide de sus responsabilidades. Y con esas pequeñas reflexiones, antes de continuar al segundo bloque de este gran programa, vámonos a un pequeño corte de comerciales. Muchas gracias por continuar en este importante programa, un especial que realiza la unidad de televisión de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Y para continuar hablando del tema de las economías del tercer sector, ¿cómo fortalecer, doctor, estas economías? Porque creo que están aún muy divididas, son iniciativas muy independientes que no logran enlazarse. Vamos a ver, yo hago una pequeña matización. Bajo el amplio paraguas del tercer sector me puede caber desde una fundación como puede ser la Fundación Rockefeller a lo que puede ser una organización de pequeños asociados de cooperativa que están prestando una atención a infancia abandonada. Por lo tanto, como vemos, nos encontramos con fórmulas organizativas muy diferentes. Ahora bien, si yo veo, si hiciera un análisis DAFO de debilidades y fortalezas con respecto a las organizaciones del tercer sector, defectos que se detectan. En un primer lugar, uno de los defectos que se detecta es la poca inversión que se realiza en la mayor parte de las organizaciones del tercer sector en formación de su propio personal. En segundo lugar, otro de los defectos es las relaciones conflictivas que se establecen entre el personal profesional y cuando hay voluntarios. Otro de los elementos es que no circula bien la información. Otro de los elementos negativos es la falta de transparencia, un eje clave para que una organización de tercer sector sobreviva, es decir, que la misión de la organización y el sistema de valores que lo inspiran esté acompasado de las acciones que realiza. Vivimos en la época de las nuevas tecnologías, que bueno, se nos llena la boca, nuevas tecnologías, WhatsApp, Facebook, Internet, etcétera. ¿Para qué pueden servir en el campo organizativo? Yo creo que, por ejemplo, en estas organizaciones de tercer sector servirían en buena medida para algo que es fundamental en la sociedad posmoderna, el compartir. Por ejemplo, el compartir información, el compartir formación y el compartir proyectos. Eso significa que muchas de estas organizaciones tendrían que funcionar con un sistema de red de redes con los cuales compartir toda esta serie de elementos para acentuar para erosionar los elementos de carácter negativo. Porque no olvidemos que las claves del éxito en las organizaciones de tercer sector están en su capacidad de innovación, en su flexibilidad, en la autonomía de las fuentes financieras, es decir, el que no dependan simplemente de la financiación pública, sino que tengan distintas vías de ingreso y, cómo no, también otra de las grandes claves del éxito es que sea una respuesta alternativa a la oferta pública de servicios. Es decir, que de alguna manera, independientemente de que sean organizaciones de diferente índole, bien sea que ofrezcan bienes y servicios, bien sea que se mantengan con donaciones, deben trabajar unidas en esta nueva era global, en esta nueva era en red, no utilizando, como usted mencionaba, las herramientas simplemente para un compartir de hola, ¿cómo estás?, sino simplemente
trabajar las herramientas para una transformación real y profunda de formación desde las organizaciones? Sí, yo creo que en este aspecto, es decir, cuando se contemplan las organizaciones del tercer sector, en buena medida nos olvidamos que casi toda la innovación organizativa que se ha producido dentro de las administraciones públicas y dentro de las organizaciones de mercado ha venido de lo que se ha hecho en organizaciones del tercer sector. Por ejemplo, ahora que está muy de moda en las organizaciones de mercado o en las administraciones públicas, todo lo que es el sentido comunitario, la inteligencia emocional, la confianza compartida, eso es algo que aparece en las organizaciones del tercer sector desde un primer momento y que se cuida al máximo detalle. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? En las organizaciones del tercer sector hay elementos que tienen que no pueden ofrecer. Por ejemplo, no pueden ofrecer la seguridad profesional que ofrece el Estado cuando una persona adquiere el estatus de funcionario. No puede ofrecer los sueldos que ofrecen las empresas de mercado. Ahora bien, ofrece un clima organizativo que es clave. Y en ese aspecto, una de las formas de funcionar sería crear entramados relacionales de organizaciones de tercer sector que compartieran experiencia y que en buena medida sirviera como elemento base para no cometer los errores que en muchas ocasiones se han cometido. Porque el tercer sector, la economía social, el privado social, pues tiene sus luces y tiene sus sombras. Unas luces maravillosas como son ese reflejo de una nueva cultura de la sociedad civil, pero no olvidemos también que en muchas ocasiones todo este amplio sector se ha convertido en una pantalla pues para el blanqueo de dinero o también se ha convertido en un instrumento para el tráfico de influencias. En este sentido me parecen muy interesantes las aportaciones procedentes de la ciencia política, concretamente por Sterling Jane, donde nos presenta al tercer sector como el mediador de intereses en sociedades complejas. Efectivamente, entonces en este momento, en este punto, hablando de las organizaciones del tercer sector, la construcción colaborativa de ese conocimiento, la inteligencia colectiva que se pueda generar a través de ellas será fundamental para el verdadero crecimiento y sobre todo el mantenimiento, porque pueden crecer, pero pueden rápidamente extinguirse. Totalmente. Es decir, una organización es un tejido vivo en el cual pues nace, se desarrolla y muere, y quizá el eje fundamental para la supervivencia de las organizaciones de tercer sector es su adaptación al ambiente, una adaptación que le tiene que llevar a realizar labores de prospectiva para detectar las tendencias sociales. Eso implicará que en más de una ocasión tenga que cambiar el servicio y la prestación que tenga que realizar y también cambiar las fórmulas de intervención. Y eso es lo que falta en muchas ocasiones en las organizaciones del tercer sector. Están haciendo el bien, tienen el peligro de la famosa bondad intrínseca, pero es que el bien hay que hacerlo bien, y eso significa inyecciones de profesionalidad, incluso, aunque me lo critican muchos defensores de la economía social, defensores del tercer sector, creo que al tercer sector le faltan también muchas inyecciones manageriales procedentes de la lógica del mercado. Muchas gracias, doctor, por todas esas reflexiones, y con estas recomendaciones que usted nos da, vámonos a una segunda pausa institucional y ya volvemos con este especial de la unidad de televisión. En este bloque, doctor, es importante, luego de hacer una reflexión muy completa, pero al mismo tiempo muy profunda de la economía del tercer sector, cómo analizar que muchas veces las fundaciones, muchas veces las ONG o las cooperativas se organizan simplemente para ejecutar unos recursos, bien sea que se ganan una convocatoria del Estado o bien sea que sean recursos gestionados a nivel internacional. Vamos a ver. Yo aquí hay una tesis que defiendo, y es que la configuración que tiene el tercer sector a nivel mundial depende de la propia configuración del estado de bienestar. ¿Eso qué significa? Significa que aquellos países donde hay mayor intervención del Estado hay menor peso por parte del tercer sector, y aquellos países donde hay menor intervención del Estado el tercer sector se desarrolla más. Dicho eso, como fenómeno organizativo el tercer sector tiene varias fuentes de financiación pública y financiación procedente de donaciones, de venta de bienes y servicios y de cuotas asociativas. ¿Para qué nace una organización de tercer sector? Ese es el interrogante. Nace en buena medida para atender un conjunto de necesidades. Un fruto del libre asociarse de los individuos, porque si nos preguntamos qué es lo que da vida al tercer sector, el libre asociarse de los individuos, que está en la base de toda sociedad. Al fin y al cabo, yo que soy un gran defensor del principio de subsidiariedad, que dice que solamente el Estado tiene que intervenir cuando los ciudadanos en su libre asociarse no han sido capaces de satisfacer sus necesidades, creo que las organizaciones del tercer sector son claves para dar vida a la cultura de la sociedad civil. Ahora bien, muchas de estas asociaciones nacen limitadas en el tiempo.
bien porque tienen recursos escasos, bien porque sus proyectos tienen cortas miras, o bien porque nacen para atender unas necesidades que desaparecen. También nos encontramos entidades que se prolongan muy bien en el tiempo y que se adaptan. Yo ayer en mi conferencia hablaba de una de las maravillosas entidades de tercer sector en España, que es Proyecto Hombre. Proyecto Hombre concretamente es una entidad de tercer sector, nacida hace casi 50 años, dedicada al proceso de rehabilitación de toxicómanos. Tiene un gran éxito en España. Un gran éxito en España se ha mantenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque al propio tiempo que la toxicomanía, los fenómenos de toxicodependencias han evolucionado con la propia sociedad, esta organización ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de la propia sociedad. Y hoy es un punto de referencia. Pero lo mismo podríamos decir, pues por ejemplo, con algunas asociaciones dedicadas a la atención del aislamiento de ancianos. Fenómenos como en las sociedades complejas, el aislamiento de ancianos, fenómenos debido al envejecimiento de la población, porque no nacen niños, hacen que te encuentres pues personas en edad de 65 o 70 años que no tienen nada, no tienen con quién relacionarse. Para ello han nacido muchas organizaciones de tercer sector. Pues bien, ¿por qué perviven en el tiempo? Porque han sabido adaptarse a las necesidades, y la adaptación es más allá de los recursos que se poseen. Yo creo que en ese aspecto uno de los grandes defectos que tienen las organizaciones de tercer sector y de la economía social es que emergen en torno a líderes carismáticos, y una vez que desaparece el líder carismático, desaparece la organización. Y entonces, en buena medida, lo que también necesitan son unas inyecciones de democracia asociativa que al día de hoy les falta. Efectivamente, doctor. Y a manera de conclusión, para que aterricemos esta realidad de las economías del tercer sector, Colombia, siendo un país agrícola, tiene algunas organizaciones en diferentes municipios, por ejemplo, de nuestra provincia de Ocaña, que se han organizado, que se han asociado para de alguna manera enfrentar los bajonazos en los precios de los productos agrícolas. ¿Qué consejo, qué recomendación puede hacer usted a todas estas economías que están emergiendo también en un país agrícola como el nuestro? Hombre, el fenómeno cooperativo es un fenómeno que tiene ya una larga tradición. Ha habido momentos de éxito en países como Italia. Concretamente, el fenómeno cooperativo en la región de la Emilia-Romagna es un punto de referencia a nivel mundial. También ha habido fenómenos de fracaso, y me refiero concretamente al fracaso de buena parte de las cooperativas agrícolas en la provincia de Jaén, en España, dedicada a la producción de aceite de oliva. El fenómeno cooperativo está bien si tiene como horizonte los siguientes parámetros. El primero, la profesionalidad. Está bien que nos juntemos pues para luchar contra los mercados, pero hay que ser profesionales, y eso significa también en buena medida invertir recursos en formación. Eso significa también pues detectar cuáles son las tendencias de futuro. Yo creo que en Ocaña, Santander, el fenómeno cooperativo es muy interesante. Es muy interesante por la propia configuración que tiene la región. Ahora bien, creo que también ese fenómeno cooperativo necesita unas pequeñas dosis de economía de mercado, que pueden dar lugar a un nuevo tipo de figura dentro de lo que es la economía social, la figura de los emprendedores sociales. Emprendedores sociales que en buena medida, teniendo como telón de fondo la solidaridad y el compromiso con la tierra, también son capaces de ofrecer beneficios. Doctor, muy buenas reflexiones, muchas gracias a usted por su participación en este espacio, el especial que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a este gran país que es Colombia. Bueno, queridos televidentes, a esta hora muchísimas gracias les damos a todos ustedes por seguir estos especiales realizados desde el 5º Encuentro Nacional y 4º Encuentro Internacional de Investigación y Espíritu Empresarial, un espacio de la Unidad de Televisión para todos ustedes. Muchas gracias.